en general que vimos en este módulo. Esperen. Aparte de este texto, que ustedes tienen en el material del dossier bibliográfico, en el entorno virtual tienen, esperen que ya cambio de pantalla. En el entorno virtual tienen un apunte de cátedra. Esperen que llego. Sobre la cuarta semana, que tiene una guía de lectura también para ese texto, ¿no? Ese texto que se llama así, están ordenados por semana, cuarta semana de epistemología. Tienen un material complementario, es decir, que no es de lectura obligatoria, en este caso es una conferencia que dio este filósofo en la Universidad Nacional de Córdoba, perdón, la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ese material pueden verlo si quieren como complemento de la lectura y del apunte de cátedra, pero no es obligatorio. Lo que sí les pido que traten de escuchar es el audio de cátedra que hicimos sobre esta perspectiva epistemológica que llamamos epistemologías del sur, ¿no? Entonces, para reiterar, el material obligatorio es el texto de Boaventura de Sousa Santos, que se llama La Nueva Tesis 11, el apunte de cátedra que dice Cuarta Semana Epistemología, que tiene también una guía de lectura para el texto del autor, y el audio de cátedra, ¿no? De ahí hay algunos de los conceptos fundamentales. Nosotros en el primer cuatrimestre trabajamos, tuvimos un poquito más de tiempo y trabajamos en una actividad que corresponde a la unidad de metodología de la investigación, que este año no la vamos a dar, este cuatrimestre, perdón, no la vamos a dar, y trabajamos sobre otro texto de Boaventura de Sousa Santos, que no lo vamos a ocupar ahora, pero que me parece que es un texto interesante, quizás a ustedes que provienen de la economía, muchos, ¿no? Les pueda interesar la contribución de este pensador, tanto para charlarla, para discutirla. Escribió un libro de Sousa Santos que salió publicado en una publicación de... Ay, se me fue el nombre de la universidad. Bueno, ya me va a salir, que se llama La cruel pedagogía del virus. Es un libro sobre el coronavirus y las consecuencias políticas y sociales, ¿no? Que tuvo en su primer momento de aparición, fundamentalmente el coronavirus. Perdón, la publicación es en Flaxo, ¿no? Que es esta universidad latinoamericana, fundamentalmente trabaja online. Flaxo compiló varios textos de Boaventura de Sousa Santos en este libro que se llama La cruel pedagogía del virus. De ese libro, en el primer cuatrimestre, trabajamos el primer texto, que se llama El virus, todo lo que es sólido se desvanece en el aire, ¿no? Que también es una referencia, como vamos a ver en un momento, a una cita de Marx, ¿no? Como la tesis 11 es una referencia a una cita de Marx respecto a la tesis sobre Feuerbach. Este texto también hace una referencia a Marx y trata específicamente lo que tiene que ver con cuestiones de distribución de la riqueza y distribución de los recursos simbólicos y la manera en que el virus afectó a diferentes personas que están en diferentes condiciones. Ezequiel Echeverría, ¿estás aburrido? Te puedes salir si querés de la clase. Te invito a que te retires, si no te retiro yo. Parece una falta de respeto, la verdad. Gracias, somos gente grande. Estoy esperando.
Es realmente muy decepcionante que pasen cosas así, porque somos gente grande y me parece que ustedes entienden que los docentes estamos trabajando de una manera bastante dura desde el principio de año. No sé, realmente. No solamente por Ezequiel, que estaba haciendo el chiste, sino por todos los demás que se estaban riendo, por eso me di cuenta. Estoy esperando un comentario al respecto. Sigamos con la clase, profe, dice Toti. Sí, claro, pero primero vamos a hablar de esto, porque no me van a faltar el respeto gratuitamente. Profe, ¿qué fue lo que pasó? Nada, estaba jugando a cambiarse, a hacer como fondo su remera y a poner su cara en su remera mientras los demás se reían. Por lo menos algunos que pude ver. Otros no ponen la cara ni siquiera. Bueno, Profe, mandó al grupo que le iba a mandar un email. ok, Ahí le mandé por el chacho. gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. Ahí les compartí el PowerPoint. En el último momento de la unidad 4 sobre epistemología, perdón, vamos a trabajar una perspectiva epistemológica contemporánea, es decir, bien actual, que como les estaba explicando, tematiza justamente el problema de las consecuencias que tienen ciertas modas de organización y de producción económica en la distribución tanto del conocimiento como de los desarrollos tecnológicos, médicos, etcétera, que se derivan de esa distribución del conocimiento. La perspectiva que vamos a trabajar es la de Boaventura de Sousa Santos, que como les mencionaba hace un rato, es un pensador que estuvo bastante activo durante la primera parte del confinamiento por el coronavirus, ya que llamó la atención sobre varias cuestiones que tenían que ver con cómo rápidamente se empezaron a ver las consecuencias de esos procesos de organización económica y de priorización, eh, por ejemplo, en los países del primer mundo, cómo las diferencias las políticas de salud pública hicieron importante en que repercutió la enfermedad. Y en el caso de Sudamérica, bueno, cuando recién empezaba a llegar a nuestras latitudes la enfermedad,
rápidamente previno acerca de las consecuencias gravísimas que tuvo en muchos de los países en los cuales los sistemas de salud fueron insuficientes o fueron deficientes o no pudieron, de parte de las políticas públicas, no se pudo atender a la situación, elaboró una fuerte crítica a gobiernos como el de Brasil, de Jair Bolsonaro, entre otros, pero fundamentalmente lo que nos interesa de la perspectiva de Sousa Santos es que va a centrarse en esta idea del sur, ¿no? Se llaman o se denominan a estas epistemologías anticolonialistas, entre las cuales se escribe la documentura de Sousa Santos, epistemologías del sur, porque hacen referencia a un sur epistemológico, no a un sur geográfico, que tiene que ver justamente con la distribución de poder y los efectos que a largo plazo tuvo la colonización por parte de, en principio, los países europeos. Entonces volvemos a la clase o al texto de Susana Murillo que habíamos visto en la primera clase de prácticas científicas y procesos sociales, en la introducción, en el primer capítulo. Susana Murillo repasa ahí cómo se va constituyendo la racionalidad moderna y señala algo interesante que de Sousa Santos va a recuperar, que es la idea de que con la conquista de América o con la conquista europea que se inicia en 1492, se consolida una forma de autorreconocimiento del hombre europeo que ella caracteriza con la noción latina ego conquiro, ¿no? Que es un equivalente al ego cogito, o al ego cogito cartesiano. Dice Susana Murillo que con las conquistas territoriales, ¿no? Y con el apoderamiento de distintos territorios y la extracción de la riqueza de esto y asimismo el sometimiento de los pueblos que vivían allí, los europeos o algunos nacientes burguesías europeas se atribuyeron este proceso como si fuese un derecho, es decir, empezaron a pensar que la noción de hombre, ¿no? La noción abstracta de hombre que luego los pensamientos liberales enarbolaron un poco como bandera de las revoluciones políticas también, se refería solamente al hombre europeo, ¿no? Al hombre civilizado europeo. Y que esos intereses hegemónicos de conquista y de apropiamiento justificaban, ¿no? Cualquier impulso de dominación, es decir, estaban por derecho justificados los europeos, dice Susana Murillo en su imaginario, a partir de la expansión territorial extramarítima europea, estaban justificados por derecho para realizar esas acciones que en principio se proponían hacer, ¿no? Apoderarse de territorios, apoderarse de las riquezas, extraerlas y dominar a los pueblos que existían allí. En el caso de, quizás esto lo conocemos más de nuestro estudio en la escuela, pero quizás algo revisaron también en la primera parte de la materia, ¿qué características en general adoptó la expansión territorial de Europa, ¿no? Es decir, ¿cómo fue este proceso de expansión territorial? ¿Fue un proceso de alguna manera con algún tipo de consenso? ¿Fue a partir de la lucha violenta? ¿Qué formas de organización política tuvieron lugar luego de la conquista, por ejemplo, de América? Que se acuerden ustedes de esto. ¿Cómo fue este proceso? ¿Fue un proceso de consenso? ¿Fue un proceso de guerra? No, hubo guerras, guerras, epidemias, hambre. Guerra, conquista, a su vez también epidemias que tenían que ver con enfermedades que traían los europeos y que no existían quizás en las comunidades, bélico y coercitivo, ¿no? También que mataron a los que residían en América en ese momento, que eran los aborígenes, digamos.
Los pueblos originarios fueron o tomados como esclavos para hacer el trabajo duro, digamos, de extracción, como ocurría, por ejemplo, con el trabajo minero, ¿no? Era como que destruyeron una cultura que ya estaba, porque ellos a su manera ya estaban organizados. Fue un proceso de explotación violento, de imposición cultural también, ¿no es cierto? Porque en principio, por lo menos bueno, de México hasta nosotros, la conquista española, bueno, también la conquista portuguesa en Brasil, lo que hizo fue ir, como eran monarquías, bajo el mando o bajo la égida de una ideología religiosa también, ¿no? Entonces también implicó esto que decía la compañera, que fue la transformación o la imposición de un conjunto de creencias, ¿no? Entonces, las características de la expansión territorial de Europa, ¿no? Fueron estas formas de apropiación violenta, un modelo de extracción de la riqueza. En el caso de, por lo menos Portugal y España, implicó también esta dominación ideológica que en muchos casos tuvo como consecuencia el aniquilamiento de todas las formas religiosas, ¿no? Ustedes, quizás si alguno de ustedes fue a México, sabe que donde están las grandes iglesias en la Ciudad de México, abajo hay ruinas de los templos mexicas, de los templos aztecas, ¿no? Porque fue una manera de reemplazar el poder simbólico de esas instituciones, ¿no? Entonces, la conquista tuvo todos estos aspectos fuertemente represivos, bélicos, ¿no? En algunos casos, bueno, también es el caso de Inglaterra, pero las formas de gobierno que había establecido Inglaterra tenían un grado mayor de respeto por las culturas, ¿no? En las cuales se asentaban las colonias, ¿no? Pero la forma de colonialidad bueno, en territorios, ¿no? que luego se convirtieron en nuestros países, tuvo justamente esa forma del gobierno, no gobernaban los pueblos originarios, sino que gobernaban los representantes, en todo caso, de la corona española. Entonces, en estos procesos de violencia, de dominación y de imposición, considera Susana Murillo que se asentó esta manera de pensar del europeo sobre sí mismo, ¿no? En la cual el europeo es la figura del hombre y por sus características de civilización y formas de gobierno, tenía de alguna manera o creía que tenía el derecho a conquistar, a apoderarse y a extraer justamente aquello que de otras culturas procedía. La paridad que hace, o sea, hace un paralelismo Susana Murillo entre estas ideas del yo conquisto y las ideas que dominaban el siglo XV, XVI, ¿no? Sobre todo el siglo XVI, que tenían que ver con el avance del racionalismo, ¿no? Vinculado al avance de las ciencias, el avance del racionalismo como perspectiva filosófica que justificaba el movimiento cientificista, ¿no? El representante de esta perspectiva filosófica, que quizás lo reconozcan de la escuela, si lo vieron en algún momento, fue René Descartes, ¿no? Para Descartes, el fundamento del conocimiento humano se encontraba en la razón, ¿no? En la sola razón, no en el mundo de los sentidos, ni de alguna manera en los sentidos externos, en el mundo externo, sino en el razonamiento. Para Boaventura de Sousa Santos, estas ideas filosóficas, ¿no? el ego cogito, que es el yo pienso cartesiano, no sé si se acuerdan de cómo viene el argumento de Descartes, ¿no? Descartes piensa que para darle un fundamento sólido al conocimiento hay que buscar una base que sea de alguna manera inamovible. Entonces Descartes, en ese libro que se llama Las Meditaciones Metafísicas, se pone a pensar cuáles son las cosas que en algún momento le han representado un motivo de duda, ¿no? Entonces, aquello que puede ser motivo de duda es considerado por Descartes como probablemente falso. Entonces dice, bueno, si pienso en mi memoria, ¿no? Mi memoria muchas veces me ha fallado, me ha engañado, ¿no? A veces trato de recordar cosas y si las vuelvo a ver no son exactamente como las recordaba. Entonces no puedo apoyarme
en mi memoria si quiero obtener verdadero conocimiento. ¿Qué pasa si me apoyo en los sentidos? Bueno, los sentidos a veces me engañan, a veces creo ver que viene por la calle mi amigo, pero en realidad lo confundo con otra persona, ¿no? Me engañan de las cosas que están demasiado distantes o son demasiado pequeñas, dice Descartes, entonces tampoco los sentidos pueden ser fundamento de conocimiento. Por otro lado, puedo, si quiero, dice Descartes, pensar en mi cuerpo, en la extensión, en el movimiento, ¿no? Pero todas esas son también representaciones que son engañosas, ¿no? Por ejemplo, no puedo distinguir, dice Descartes claramente, si estoy dormido o estoy despierto, porque cuántas veces me ha pasado estar durmiendo, ¿no? Y creer, por ejemplo, que me estoy cayendo, ¿no? O temer por mi vida, como si, o sea, como si estuviese en verdadero peligro, ¿no? Entonces Descartes dice, ¿qué es aquello en lo cual puedo considerar como totalmente sólido para apoyar mi conocimiento? Y encuentra que lo único absolutamente sólido es el pensamiento, en un sentido muy extenso de esta noción, es decir, la razón. ¿Cuál es el motivo para pensar que la razón es aquello que permite fundar todo otro pensamiento? Para Descartes es que incluso si estoy siendo engañado todo el tiempo por mis sentidos, por el sueño que se parece a la vigilia, por, no sé, por mi memoria, incluso si estoy siendo todo el tiempo engañado en mis maneras de concebir el mundo, al menos estoy pensando, ¿no? Tengo que ser una cosa pensante para poder ser engañado. Por lo tanto, si pienso, si soy una cosa que piensa, debo existir, algo soy, ¿no? Ese es el fundamento del conocimiento para Descartes. Y este es un elemento importante de cómo se va constituyendo en la mentalidad europea esa idea de razonamiento y de conquista, del yo conquistador, que tiene como arma o como instrumento el razonamiento de su lado, ¿no? Para Descartes el razonamiento es el atributo propio del ser humano, el atributo central del ser humano. Los animales no tienen razonamiento para Descartes. El fundamento de, o la razón para creer que somos seres existentes, ¿no? ¿Cómo sé que yo existo? Porque estoy pensando, ¿no? Al menos cuando estoy pensando en mi existencia, estoy pensando en algo y por lo tanto soy un ser que existe, ¿no? Es algo inalienable del ser humano. Para Descartes, por lo tanto, el ser humano es únicamente, o sea, la única característica que no es accidental al ser humano y que no comparte con otros seres vivos, excepto con Dios, es ser una cosa pensante, un espíritu, un entendimiento, una razón. Esta es la manera en la cual los europeos, ¿no?, entendían fundamentalmente al ser humano y consideraban que la ciencia era el producto del ejercicio de la facultad de la razón entendida de este modo. Pero fíjense que ahí les puse una imagen, ¿no?, que es un cerebro en un frasco, porque para Descartes la razón, ¿no?, esta facultad de la razón, era completamente independiente de las otras facultades y de las otras funciones vitales del ser vivo, ¿no? Lo característico del ser humano era su pensamiento, ¿no?, que para Descartes no se encontraba exactamente en el cerebro, sino en el alma, que se encontraba a su vez en la glándula pineal. Pero bueno, era el ser humano fundamentalmente una razón, ¿no? Una razón que es una sustancia totalmente diferente de la sustancia natural, de la sustancia de la que está hecha el mundo extenso. ¿Qué consecuencias tuvo esta característica del hombre racional y el hombre que tiene derecho, por ser un hombre eminentemente racional, a conquistar? Bueno, las consecuencias que tuvo esta manera de entender la razón y entender al hombre por parte de los europeos, tuvo que ver con la idea esta que señala Susana Murillo de que la conquista de América y la conquista de los países de Asia no hubiese podido desarrollarse
sin estas ideas, sin estas concepciones antropológicas que de alguna manera motivaron a los hombres europeos en este proceso, ¿no? Y motivaron que el proceso de colonización de América y Asia tuviera las características que tuvo, porque no fue un proceso, como ustedes dijeron, de, no sé, acuerdos y convivencia, sino de guerra, de apropiación, de extracción, de eliminación de las culturas originarias, de dominación ideológica, ¿no? Entonces, los procesos de colonización, ¿no?, que literalmente significa la ocupación por parte de un Estado extranjero de un territorio alejado de sus fronteras para explotarlo, dominarlo y administrarlo, ¿no?, militar económicamente, literalmente esos procesos tuvieron que ver para estas perspectivas con las tesis filosóficas, cómo se entendían los hombres europeos a sí mismos, o cómo se entendían las potencias europeas que llevaron a cabo la colonización. Eso determinó las características que tuvo el proceso de colonización, el proceso de apropiación de los territorios, de las riquezas y de dominación de las personas. Yo les había dejado, pero en todo caso después les dejo el PowerPoint y lo miran ustedes, una pequeña escena de una película muy linda, una película que es una coproducción venezolana-colombiana, que se llama El abrazo de la serpiente. En ese link de YouTube, después si pueden mírenlo, son unos 2 o 3 minutitos, hay una conversación entre esta persona integrante de los pueblos originarios y un europeo, un explorador europeo, no ya en los inicios de la colonización, no se supone que es un poco más adelante, ¿no? El europeo representa un explorador que va a buscar justamente a esa tribu un remedio para una enfermedad, es un botánico, ¿no? Entonces va a buscar una planta que tiene esta tribu para utilizarla en la investigación médica. Pero bueno, en ese proceso tienen que aprender a hablar la lengua de la tribu y tiene que un poco entenderse, ¿no?, con las costumbres. Y en la escena que está retratada, que es muy interesante, por ahí parece un poco simplista, pero está bueno cómo está capturado, el europeo le saca una foto no me acuerdo cómo se llama el personaje, bueno, le saca una foto y se la muestra, ¿no? Y el indio le dice que se la quiere quedar, porque es él el de la foto, ¿no? ¿Por qué se la va a llevar? No se puede llevar la foto, algo así como, él le dice, es como, ellos tienen la creencia de que hay un espíritu, como una especie de doppelganger, de un espíritu duplicado de ellos que está vacío, que es solo el cuerpo, y que el europeo lo ha capturado ahí, ¿no? Entonces hay una conversación breve, por ahí muy sencilla entre los dos, donde uno le cuenta al otro, ¿no?, el significado de la foto, y el europeo le explica para qué la quiere. Espérenme, que hay algún problema. Con alguien que me pide entrar una y otra vez. Bueno, la idea es que vean el fragmento, ¿no?, y traten de pensar en esa escena y la noción de colonialidad, ¿no?, de colonización, para interpretar ese intercambio, ¿no? O sea, qué es lo que quiere el europeo, ¿no?, qué es lo que quiere el nativo, qué tipo de intercambio se plantean, qué tipo de relación tienen con los objetos, ¿no?, que es una cuestión que tiene que ver con esto del el espíritu conquistador, ¿no?, y la relación de poder que los europeos plantearon en su perspectiva con los objetos y con las relaciones. Me parece que está bueno para pensar esta noción. La película es muy hermosa, si tienen oportunidad de verla, se estrenó hace unos 4 o 5 años, creo que ganó el Oscar a Mejor Sonido, una película en blanco y negro muy bonita. Pero bueno, era solamente como un ejemplo entre dos perspectivas, ¿no?, relacionadas con algo, o sea, es un encuentro amigable, no es un encuentro de guerra entre estos dos personajes de dos mundos distintos, pero sí que es muy patente la relación que tienen con los objetos y la relación que tienen
con los otros seres humanos, ¿no? Esa relación de apropiación. Bien, ¿para qué decimos todo esto? Para enmarcar un poco una de las categorías fundamentales que aparece en el texto de Sousa Santos, que es la noción de colonialidad, ¿no? La categoría de colonialidad se podría entender o se entiende desde estas perspectivas que llamamos epistemologías del sur, de las cuales Sousa Santos es un representante, como un patrón estructural de poder que surge en la modernidad, que surge a partir de estos procesos de dominación territorial y de extracción, que, bueno, en nuestras latitudes surge con la conquista de América, con la conquista de Asia, y que tiene como consecuencia la hegemonía planetaria, bueno, primero de Europa y ahora de Estados Unidos. Se compone históricamente a partir de la asociación entre un sistema de dominación asentado en un entramado de relaciones subjetivas, ¿no? Esto quiere decir, hay una jerarquización, hay una jerarquía, una estructura social jerárquica en el colonialismo que claramente establece que los europeos tienen sobre todos los países dominados o todos los pueblos dominados una superioridad vinculada fundamentalmente a una superioridad racial, ¿no? Y además esa jerarquía que se vincula a la superioridad racial implica también un distinto nivel de desarrollo en la civilización, ¿no? El europeo supone que, dada su superioridad racial, por lo menos los europeos que ejemplificamos como ejemplos de la conquista, ¿no? Digo que todos sean así, supone que esa superioridad racial también se refleja en una manera de construir, o sea, un nivel de civilización que es más desarrollado que aquel de los pueblos dominados, ¿no? Que provocan estos supuestos raciales, estos supuestos, ¿no?, respecto de las jerarquías en los niveles de civilización, suponen justamente que se establece en términos económicos un sistema de explotación, ¿no? El europeo, los pueblos europeos, que eran los conquistadores, los que administraban las colonias, extraían la riqueza de estos pueblos, de estos territorios, ¿no? Y ejercían formas de explotación respecto de esos pueblos, ¿no? Este proceso contribuyó, creen desde esta perspectiva, ¿no?, que sin el periodo de colonización y de expansión territorial europea no hubiese sido posible la consolidación del capitalismo como sistema económico, ¿no? Entonces, la noción de colonialidad excede en parte a la idea de que la colonia era una forma de organización política y económica planteada por Europa hacia América, y trata de mostrar que esa forma de dominación que suponía jerarquías raciales y jerarquías respecto de las formas de organización de las civilizaciones, ¿no?, tuvo como consecuencia un patrón estructural, es decir, que no se acabó con la conquista de América, sino que aún se sostiene en estas formas y que implica justamente una división entre países centrales y países periféricos, ¿no? Los países centrales todavía ejercen esa relación de dominación respecto de los que consideran países periféricos, países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, y ejercen sobre esos países sistemas de dominación jerárquica, de extracción, ¿no?, y de explotación. Entonces, la idea de colonialidad es una noción más amplia, ¿no?, que la noción, si ustedes quieren, de colonización, ¿no?, como un proceso que tuvo lugar en un momento histórico. Para Boaventura de Sousa Santos, lo interesante de recuperar estas nociones de colonialidad y de tratar de entender qué importancia tuvieron los procesos de colonización para el establecimiento del capitalismo como sistema, al menos económico, ¿no?, que perdura hasta nuestros días, lo que piensa Boaventura de Sousa Santos es que podemos volver a pensar a partir de la tesis 11 que Marx escribe en tesis sobre Feuerbach, ¿no?, que dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.
¿Qué quiere decir Marx, que parece que no se consideraba a sí mismo un filósofo, aunque lo era, ¿no? ¿Qué quiere decir Marx con la tesis, esta tesis? Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. ¿Qué está diciendo Marx con esa frase? Como que hay que actuar, ¿o no? Como que hay que actuar, que los filósofos han hablado mucho de cómo debería ser el mundo, pero para poder cambiar el mundo no es necesario describirlo, interpretarlo, es necesario hacer, ¿no? Entonces, lo que va a plantear Boaventura de Sousa Santos, que tiene una tendencia marxista, es que Marx estaba equivocado en esa tesis, ¿no? Que Marx se equivocó. Que los filósofos, al interpretar el mundo, transformaron al mundo, ¿no? La interpretación filosófica del mundo, especialmente la interpretación que dieron filósofos como Descartes, ¿no? Que le dieron a los europeos estas razones para sentirse hombres máximamente racionales, habilitados para conquistar a los pueblos inferiores, ¿no? Los filósofos transformaron el mundo, ¿no? La fundamentación filosófica que dio pie a todos los procesos de colonización en la modernidad, es una manera, o fue una manera de transformar el mundo, y estas interpretaciones filosóficas del mundo todavía sostienen formas de relación con la naturaleza y con otros seres humanos que son sumamente destructivas, ¿no? Entonces, lo que va a plantear Boaventura de Sousa Santos en este texto de la nueva tesis 11 es que el colonialismo, ¿no? Esta forma de dominación que excede ese momento en que éramos colonias, o sea, que no describe solo un momento histórico, sino que describe una forma de relación entre países centrales y países periféricos, es una forma de dominación que se extiende a otras formas de dominación como el patriarcado, el capitalismo, el racismo, y que de alguna manera para Boaventura de Sousa Santos, esas formas de dominación están todas imbricadas, digamos, son todas el mismo tipo de dominación en el fondo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo y el racismo son formas de dominación que todavía existen y que todavía definen las prácticas y las maneras de producir conocimiento. Bueno, significa que se dejan de lado y se oprimen y se eliminan, ¿no? Una cantidad de formas de relacionarse con el mundo y de producir conocimiento que no son eurocéntricas, en principio, que no son patriarcales y que no responden a los estándares del capitalismo, ¿no? Boaventura de Sousa Santos piensa específicamente en las formas de relación, por ejemplo, con la tierra, y las formas de organización comunitaria que tienen muchas comunidades originarias y que no comparten los estándares del capitalismo, ¿no? Formas de producción y de relación con la naturaleza que involucran que no hay una diferencia filosófica sustancial entre el hombre y el mundo natural, que es la distinción cartesiana de la cual depende este interés de dominación, ¿no? Para Boaventura de Sousa Santos en muchos pueblos originarios, en muchas manifestaciones contemporáneas de esa sabiduría de los pueblos originarios, podemos encontrar supuestos filosóficos muy diferentes a aquellos que motivaron los procesos de colonización y dominación de América, ¿no? Por parte de los europeos. Y que plantean para Boaventura de Sousa Santos maneras mucho más armónicas de convivir con la naturaleza y de convivir con otros seres humanos, que justamente ese modelo extractivista de la naturaleza y ese modelo dualista en el cual la naturaleza es una cosa y los seres humanos somos otros, ¿no? Si uno pudiese posicionarse desde la perspectiva, no uno solo, ¿no? Es un trabajo político, desde la perspectiva en la cual los hombres son parte de la naturaleza, la relación con el mundo natural sería mucho menos, tendría menos características de explotación, como las que tiene actualmente y que tienen las consecuencias que todos conocemos y que estamos experimentando ahora. Por eso habíamos trabajado el cuatrimestre pasado el otro texto de la cruel pedagogía del virus, donde Boaventura de Sousa Santos dice estas consecuencias, el cambio climático acelerado, las epidemias, las pandemias, son consecuencias de
la manera de relacionarnos con el ambiente, con la naturaleza, que hemos asumido a partir de la modernidad, que son extractivistas, que son de explotación, que no posibilitan maneras de convivencia más armónica. Entonces él interpreta esta situación como una situación que debe dejarnos, ¿no? Alguna enseñanza, por eso es una cruel pedagogía, ¿no? Que es tratar de transformar nuestras relaciones con la naturaleza y con los demás seres humanos, porque las relaciones también que se asientan en prejuicios raciales o prejuicios de clase, ¿no? De superioridad, de jerarquías de clase, jerarquías raciales, también tienen como consecuencia, por supuesto, que muchos sean oprimidos, que muchos sean privados de los derechos fundamentales y básicos. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en ese pequeño artículo de Boaventura de Sousa Santos es cómo él justifica esta idea, ¿no?, contra la tesis 11 de Marx, de que los filósofos simplemente han contemplado o interpretado el mundo y que no han hecho, esto no ha tenido ningún impacto en cómo el mundo es, ¿no? Lo que Boaventura de Sousa Santos dice es, los filósofos han transformado el mundo al interpretarlo, ¿no? Porque los procesos específicamente de colonización y de dominación y las formas de explotación económica asociadas a esos procesos tienen que ver con principios filosóficos, ¿no? Con principios filosóficos sobre cómo nosotros y los europeos se representaban a sí mismos, qué relación creían que los hombres debían tener con el entorno natural y con otros hombres, ¿no? Entonces, lo que me interesa de este texto, lo que nos interesa con Andrea, que ustedes vean, es cuál es el impacto que cree Boaventura de Sousa Santos, que tesis como el yo pienso de Descartes o el yo conquisto, que está justificado y relacionado con el yo pienso, tuvieron, ¿no?, en la configuración actual del mundo. ¿Qué consecuencias tiene el pensamiento filosófico para la concepción actual del mundo? Específicamente, porque esto es un tema de epistemología, para entender nuestro conocimiento, ¿no?, nuestro conocimiento del mundo social o natural, qué supuestos por detrás de estos procesos de colonización, de capitalismo, de patriarcado, estas formas de dominación, qué supuestos, ¿no?, respecto del conocimiento científico, qué es el conocimiento científico, para qué sirve, están, ¿no?, justamente detrás de estas formas de organización y de dominación que son criticadas por Boaventura de Sousa Santos. No sé si habían visto en algún momento la tesis 11 de Marx, si la habían escuchado en algún contexto. No, yo no. Bastante famosa, ¿no? Es como el palito que le tira Marx a los filósofos, diciéndoles que no, a los filósofos europeos contemporáneos, diciéndoles que no hicieron nada. Bueno, lo que está diciendo Boaventura de Sousa Santos es que sí hicieron, ¿no? Hicieron mucho, perjudicaron fundamentalmente las formas de relación entre los hombres y la naturaleza, los filósofos modernos, a partir de estas premisas, pero sí hicieron, ¿no? No es que se dedicaron solamente a interpretar el mundo, sino que lo transformaron profundamente y los supuestos que dependían de sus maneras de interpretar el mundo todavía están presentes en estas formas de dominación que él menciona: el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo y el racismo. Entonces, para revisar esa cuestión, les dejamos el apunte de cátedra donde presentamos en general estas cuestiones que más o menos intenté hilar aquí, y un audio de cátedra, ¿no?, sobre en general cuál es la noción de epistemología del sur, ¿no?, que es este posicionamiento a partir de las maneras de interpretar el mundo que no coinciden necesariamente con la visión europea, racionalista, androcéntrica, etc. Me pregunta Lautaro si afirmo que los filósofos con su interpretación co-construyen la realidad, ¿está bien o está mal? La afirmación es correcta, ¿no? Es justamente lo que está tratando de mostrar Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Como decía Susana Murillo, que las ciencias sociales co-construyen la realidad, porque aquello que, por ejemplo, predicen o vaticinan modifica el desarrollo de un proceso, ¿no? En el caso de la filosofía, que no es una ciencia, que es se encuentra entre las humanidades, pero no es en sí misma una ciencia,
Lo que dice de Sousa Santos es exactamente eso, ¿no? La interpretación filosófica determinó una manera de situarse del hombre europeo que tuvo enormes consecuencias para la manera en que el mundo se organizó después, ¿no? Y la manera en que el proceso de conquista tuvo lugar, ¿no? Porque eso no fue un proceso de consenso, no fue un proceso que tuvo etapas de consenso, sino que fue un proceso de violencia y de imposición. Dice Lautaro, preguntado porque las ciencias sociales aparecen mucho después. Sí, las ciencias sociales aparecen en el siglo XIX como disciplinas independientes, pero recuerden que también les decía, lo mismo pasó con las ciencias naturales entre el siglo XVI y XVII. ¿De dónde procede la reflexión? De la filosofía. Estaban todas estas que después se convierten en disciplinas autónomas, nucleadas como áreas del conocimiento filosófico, ¿no? La psicología, la sociología, antes de eso la física y la astronomía, que eran la filosofía natural, eran parte del pensamiento filosófico, ¿no? Por ahí lo que quiere llamar la atención de Sousa Santos es que, en contra de lo que pensaba Marx, el pensamiento filosófico no es un pensamiento abstracto, es un pensamiento que no afecte las condiciones de la realidad, sino que es un pensamiento cuyas consecuencias afectan directamente a, por ejemplo, cómo se posicionan los hombres en interacción con la naturaleza, ¿no? Y en su relación con otros hombres. Sí, no sé si contestó Lautaro a tu pregunta. Sí, construyen la realidad en el sentido de que las afirmaciones filosóficas tienen consecuencias en la realidad, y sí también es cierto que las ciencias sociales surgen mucho después, pero como ustedes saben, porque no es en vano el dicho de que la filosofía es la madre de todas las ciencias, proceden de la filosofía, proceden del mismo núcleo de reflexiones, ¿no? No más que después las ciencias sociales encuentran sus métodos y sus caminos propios y sus teorías totalmente diferenciadas del pensamiento filosófico. Bueno, les subo ahora este Power como para que tengan un marco general, ¿no? Porque fíjense que acá casi no menciono el texto de Boaventura de Sousa Santos, simplemente les comento, retomo, ¿no? Estas frases de Susana Murillo, la idea de qué características tuvo la conquista de América, las nociones cartesianas, porque menciona a Descartes en el texto de Boaventura de Sousa Santos, pero no desarrolla demasiado sus tesis, solo hace una mención, y la idea de que estas ideas filosóficas tuvieron una consecuencia directa en la manera en que se llevó a cabo la conquista, ¿no? Después les dejo acá un concepto de colonialidad que está tomado de un diccionario de sociología, que me parece que está bastante claro, que se los leí o se los comenté un poco hace un momento, que no aparece así definido en el texto de Boaventura, me parece que es útil esto. Y después sí, bueno, retomo la tesis de Marx y les dejo algunas preguntas que también creo que están en la guía de lectura para que ustedes se puedan ubicar en el texto. Si les parece, dejamos acá, no sé si tienen comentarios, preguntas. Ya el parcial, profe, sería el jueves, ¿no? El jueves que viene, sí. ¿Nos puede contar más o menos de cómo clase? es? Perdón, dos cosas, sí, ¿cómo es? ¿Y qué me preguntaron? Del horario del parcial. Creo que lo pusimos al principio, ¿no? Lo pusimos en la primera semana a las 11. Déjenme chequearlo. No, ya la semana que viene no tenemos clases. 10:30, perdón. O sea, en el horario de clase. Sí, entendí que me preguntabas si teníamos clases. Sí, a las 10:30. Sí. ¿Cuánto dura más o menos, profe? Tienen media hora para hacerlo porque son cuestionarios... ¿Verdadero o falso? No necesariamente verdadero o falso. No me sale la palabra. Bueno, estos cuestionarios automáticos, estos que da la opción el Moodle. Exacto. Entonces... ¿Correcta? No entendí nada. Que entonces, cuando finalicemos, ya nos va a dar la corrección. No, después se las mostramos. Porque lo que hacemos es, como lo que pasa es que fragmenta mucho la nota
Depende, o sea, porque a veces es opción múltiple, a veces es verdadero o falso, a veces es más de una la que tienen que poner. Lo que hacemos es, después de que ustedes los terminan de hacer, tienen media hora para hacerlo. Cuando los terminan de hacer, con Andrea miramos los resultados, ¿no? Cerramos o sea, cerramos en aprobado y no aprobado, y después les pasamos las calificaciones y ponemos una fecha para mostrarle los errores. Profe, ¿y se puede volver atrás o una vez que ya pasaste de pregunta ya está? No me acuerdo si se puede volver atrás, me parece que no. ¿Cuántas preguntas son más o menos, profe? No lo seteé todavía, pero en el turno pasado eran 14. Y tienen que sacar al menos el 60% correcto, o sea, tienen que acertar al menos el 60% para poder aprobar. Sí. Me hiciste dudar ahora. Si es al menos el 60%. En la mayoría de los cursos son el 70%, por eso capaz la pregunta. Parecía que no me acuerdo que habíamos quedado. Déjenme chequear eso y ahora les escribo, le pregunto bien a Andrea, ¿no? Lo que sí les puedo decir es el tiempo, que son 30 minutos. Eso quiere decir que ustedes entran y cuando entran empieza a correr. Lo otro que me preguntaron era si se puede volver, eso no me acuerdo. Profe, ¿y tenemos que tener la cámara? No, tienen que entrar en el entorno con su usuario y van a ver que tienen habilitado el TP y hacerlo. Entonces no vamos a estar en simultáneo con ustedes en Zoom o Meet. No es sincrónica, Ajá. pero lo tienen que hacer a las 10:30. No Sí, está sí, disponible sí. después. Claro, eso le iba a preguntar si, por ejemplo, te conectás 10 y 5, ya no está disponible, digamos. No, sí está disponible, pero tenés media hora para hacerlo. Claro, ahí ya, por ejemplo, tendría 25 minutos. Claro. Traten de estar a las 10:30 para tener todo el tiempo. Esperen que quiero anotar lo que me preguntaron, así lo charlo con Andrea. La cantidad de preguntas, bien. Y si es 60 o 70, que no me acuerdo. ¿Algo más? ¿Va a haber consulta de examen antes o algo? No, porque es el jueves que viene. Salvo que Andrea ponga un horario el martes. Claro, porque Andrea había dicho que podría caber la posibilidad, pero no estaba nada asegurado. Y no sé, díganos ustedes cómo van con las lecturas. A mí me faltan leer algunos textos porque tenía exámenes de otras materias, pero creo que ya este fin de me pongo al día. No sé. Puede que sí, puede que no, no sé. Sí, a mí también. Profe, le voy a hacer una consulta bastante pava. ¿Puedo? Dígame. Vio que todos estos textos así, por ahí, ¿usted tiene algún consejo para darnos para estudiarlos de alguna forma mejor? Porque vengo de rendir puras materias que son número, y me encuentro con esto y es como que me costó. Uh-huh. No sé, si me puede decir algo como para... ¿Con quién hablo? Toti Charavía. Toti. Bien. Lo que te recomiendo, Toti, es, o sea, una cosa que tratamos de hacer es ordenar la lectura de la siguiente manera. Primero, el texto de cátedra. O sea, primero que todo, la presentación de qué se trata epistemología, porque si no, no vas a enganchar con lo otro. Segundo, el primer texto de la semana 1, que tiene todo organizado el desarrollo temático como resumido, y después tiene guías de lectura para los textos del dossier bibliográfico. Entonces, hacerlo en ese orden, en las demás semanas así, leer primero el texto de cátedra, después los textos del dossier bibliográfico, los que están en el PDF todos juntos, y después volver a los audios y a los PowerPoint. Porque de esa manera lo que vos podés hacer es, o sea, cuando lees los textos del dossier, los del PDF, con las guías de preguntas, podés ir marcando dónde están las respuestas a las preguntas y después repasar directamente, ¿no?, en lo importante del texto, porque a veces los textos tienen mucha más información
que si bien está bueno saberla y es bueno tenerla, no es el núcleo, ¿no?, de lo que nosotros queremos que ustedes aprendan. Entonces, leyendo primero la presentación semanal, después después leyendo el texto con las guías de preguntas, y por ahí marcando en el texto, yo tengo un editor de PDF que se puede marcar, que es lo más práctico, ¿no?, ir subrayando en el texto, que se pueden también poner comentarios, se baja gratis, no me acuerdo cómo se llama. Con eso pueden hacerle comentarios incluso de dónde están las respuestas a las preguntas, y después que hacen eso, vuelven a los materiales más didácticos, que son los audios de cátedra, que tienen los conceptos más importantes, y por ahí pueden mirar los PowerPoint de clase, que son como también resúmenes. Pero traten de hacerlo en ese orden, y no estudiar solo del material didactizado. Tienen que leer los textos, porque el material didactizado está fragmentado. Lo que les va a permitir hacer, el material didactizado me refiero a los textos de cátedra, PowerPoint y audio, lo que les va a permitir hacer ese proceso es chequear si entendieron algunas de las nociones fundamentales. Pero si no leyeron los textos, difícilmente puedan acceder a los conceptos más importantes solamente del material didactizado, porque está fragmentado, ¿no? Van a necesitar ir al texto. Entonces, mi consejo es ese, o sea, el orden de las lecturas te ayuda un montón a saber de qué se está hablando, o sea, cuál es el hilo que va atando los distintos momentos de la unidad 4, y también te ayuda la guía de lectura a saber qué es lo importante de los textos, porque los textos son largos. Entonces, lo mejor que puedes hacer es marcar lo que te pide la guía de lectura. Genial, gracias. De nada. Algo más sobre el parcial, sobre el trabajo práctico, perdón. Le voy a preguntar a Andrea también sobre la consulta. No te escucho. Sí, tenemos recuperatoria. No, no tiene recuperatorio el trabajo práctico. Es la condición, digamos, que le pusimos: si ustedes aprueban el trabajo práctico, después no rinden los contenidos de epistemología al final. Y si no lo aprueban, sí rinden los contenidos de epistemología al final. Es lo que distingue las condiciones. Y lo otro que me habían preguntado hoy es si se van a quitar los contenidos antes del TP. Se lo voy a preguntar a Andrea qué hacemos. Profe, en caso de que se quiten, ¿nos mandarían un mail o directamente entramos y no los vemos? No, yo les aviso. Yo ahora le pregunto todo esto a Andrea y les pongo un aviso en el foro para que esto quede todo claro. Y si lo llegamos a quitar, les aviso desde cuándo no van a estar. Gracias. De nada. Sí. Sí. Sí, sí, ese día sí. Ese día, sí. Sí, lo único que no hacemos es dejarlo en automático de que les muestre las respuestas. Porque entonces lo que podemos hacer, como a veces divide mucho el puntaje, el tipo de pregunta, lo que podemos hacer con Andrea es cerrar. Por ahí si le faltan, no sé, 2 centésimas para llegar a la línea de corte, lo cerramos y aprueban. Pero eso lo tenemos que hacer manualmente. Por eso no lo automatizamos con que ustedes vean el porcentaje. Claro, o sea, no va a estar al instante, pero va a estar durante el día. Sí, sí. Por las dudas, igual traten de tener todos los materiales descargados, no lo dejen para último momento. Siempre es bueno no dejarlo librado de la suerte más con estos sistemas. Y para el día del trabajo práctico, por las dudas, porque ustedes saben que a veces el servicio de internet es un poco traicionero, traten de tener una opción B, tipo, aunque sea un poco de datos en el celular para poder hacer el formulario, en caso de que no les ande el servicio de internet o se corte. Eso le iba a preguntar, si por ahí
pasa algo si, viste que se cierra, ponerle en la compu, Sí. y si tenemos en el celu, lo podemos volver a abrir, pero seguiría corriendo el tiempo, o no se puede volver a abrir. Sí, te lo vuelve. Mira, yo creo, porque lo habíamos probado hasta una vez, te lo vuelve a abrir en el estado que vos lo dejaste, digamos. Claro, O pero te sea, sigue corriendo el tiempo. te sigue corriendo el tiempo, sí, pero te lo vuelve a abrir y ponele, si vos respondiste 2 preguntas y se te cayó, te lo vuelve a abrir y te dejó guardado, porque tiene un sistema como de autoguardado en las que vos ya contestaste. Pero, ojo, al final hay que poner enviar. Eso no se olviden, supongo que ya lo han hecho con otro formulario, porque si no, no se guarda como que lo hicieron. Sí, dice enviar todo y terminar ahí. Exacto, eso no se olviden de hacerlo. De todos modos, ahora le pregunto bien a Andrea todo esto que me consultaron ustedes y que yo ahora no me acuerdo bien, y les vuelvo a mandar un mail. Sobre todo, les mando un aviso en el foro, sobre todo para ver si tenemos consulta, pero díganme también si van a necesitar consulta, no nos hagan estar conectadas mirando una pantalla negra. Creen que van a Quizás necesitar un... el cuatrimestre pasado con Derecho 2 pasó que si alguien necesitaba consulta, los profes iban a estar atentos al entorno. En realidad era el aula virtual, pero Sí, quizás sea eso un mejor medio eso en siempre, vez de cualquier estar conectados consulta, sí. Lo que pasa es que, al bueno, Zoom. si hay varios que tienen Claro, consulta, y dado que tenemos solo esa instancia como de evaluación, por ahí sería conveniente. Ahora sí, no va, porque la idea es que la consulta sea el martes, si no, no tendría sentido, claro. ¿no? Por eso díganme, por ahí si están llenos de exámenes y van a llegar medio justo, no va a venir nadie a la consulta y nos quedamos clavadas las dos. Por eso pregunto. En todo caso, ahora hablo con Andrea, le pregunto si ella podría estar un rato el martes para la consulta, y les comunico también por el entorno. Pero bueno, fíjense, capaz que el fin de semana se ponen a revisar las cosas y se les ocurren preguntas. Bueno, y en el Bueno, caso ese, gracias. le mandamos por el entorno. Sí, manden por el entorno. Igual ahora, no sé, ahora la llamo a Andrea, supongo que en media hora, 40 minutos, les voy a poder contestar estas preguntas que me hicieron para que queden claras ya. Y en todo caso, si no, esperen, si ponemos una clase consulta el martes a la hora de clase, pueden hacerlas ahí, que tienen más chance de preguntar y contestar y volver a preguntar. Si no, manden por el entorno, yo les contesto. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, ahora les escribo en un ratito, a ver qué dice. Ahora les escribo un ratito con esta información. No es tan difícil el formulario, el cuestionario, pero sí tienen que leer, porque por ahí lo que tiene es que cómo están formuladas las preguntas. Si ustedes no leyeron los textos, si no se familiarizaron con el lenguaje de los textos, no van a entender qué es lo que pregunta, digamos. Por ahí tiene eso de como de capcioso, porque es la única manera que tenemos, o sea, de evaluarles el conocimiento de esta parte sin hacerles un texto de desarrollo demasiado largo, un montón. Entonces, por ahí eso, o sea, familiarizarse con el lenguaje, y para eso los va a ayudar eso, leer las guías de lectura, escuchar los audios. Los audios de cátedra me parece que sirven más que nada para reforzar los conceptos centrales. Pero con eso no van a tener mucho problema. Bueno, chicos, le hablo a Andrea y